Señor, esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo y vamos a ver un mensaje que creo que nos va a tomar algunas semanas, porque viene repartido en diferentes áreas. Y el mensaje de esta mañana se llama el retorno del enemigo. El retorno del enemigo. Dice la palabra de Dios, hermano. Le voy a llevar primero a Mateo vamos a ir primero a Juan capítulo 4 y después vamos a ir a Mateo capítulo 12. Pero antes de eso, quiero comentarle a usted algo que el Señor Jesús experimentó mientras estaba en el desierto. Dice la palabra que Él fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser formado. Porque Dios, para formarte, te tiene que sacar a veces de la comodidad del lugar al que te has acostumbrado, para poder aislarte, para poder tratarte. Aunque el Señor Jesús no necesitaba eso, pero sí necesitaba el respaldo del poder del Espíritu Santo en su vida para iniciar un círculo, una etapa, un tiempo en su vida que iba a ser de poder y bajo la voluntad propia del Padre. Nosotros, antes de ser activados de alguna manera, el Señor nos hace pasar por un momento donde tenemos que experimentar esa formación, y a veces esa formación viene acompañado de diferentes pruebas. Pero a veces no todas las pruebas vienen, hermano, de parte de Dios, sino que también aparece el enemigo y trae una serie de tentaciones para hacernos caer y que no salgamos victoriosos de esa prueba que estemos pasando. Cuando el Señor Jesús estuvo en el desierto, dice la palabra que el enemigo vino y fue tentado el Señor Jesús en todos los aspectos. Pero dice la palabra que después de haber sido vencido, porque el Señor Jesús venció a Satanás, amén. Después de haber sido vencido en esa etapa, dice la palabra que Satanás se apartó por un tiempo. No dice que se apartó para siempre, no dice que lo dejó tranquilo, no, dice que se apartó por un tiempo. Y así hizo con el Señor Jesús. Y nosotros creemos a veces que Satanás no va a volver a estorbarnos la vida. Pensamos que Satanás una vez nos vino a molestar y después se retiró de una sola vez. No, lo siento mucho, hermano, pero tengo que decirte esta mañana que el enemigo de repente regresa, retorna a nuestra vida, disfrazado a veces de situaciones que están fuera de control. Y viene para hacernos caer, viene para hacernos, hermano, tentar de que nosotros abandonemos primeramente el camino del Señor y su presencia. El enemigo no viene solo para molestarnos. El enemigo viene, hermano, para destruirnos. Viene, dice el Señor, para matar y destruir. Viene Él contra nosotros con todo. Pero nosotros sabemos, dice la palabra, que tenemos que estar conscientes de cómo trabaja el enemigo, que no estamos nosotros ignorantes de cómo son sus maquinaciones, que sabemos que él usa diferentes estrategias para hacernos caer, para estorbarnos la vida. Dice la palabra, hermano, en Juan capítulo 4, que una vez el Señor Jesús se dispuso a ir a Samaria. En el verso 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba en el pozo de Jacob entonces Jesús, cansado del camino, y se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Puesto que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
La mujer le dijo: Señor, si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres mayor tú que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, del agua que tú tienes, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice la palabra, hermano, que el Señor Jesús le pidió a una mujer agua, y la mujer pues se sintió incómoda porque él era judío y ella pertenecía a una región que no se llevaba muy bien con los judíos. Pero el problema no era ese, sino que nace una plática acerca del agua, que al final nadie tomó agua literalmente. Pero la mujer queda admirada cuando Jesús le dice: si supieras que del agua que yo te doy, que yo te ofrezco, si la pruebas, ya no vas a volver a tener sed jamás. Si tú sigues tomando del agua que tú tienes, volverá a ser el círculo de que hoy te sacias, hoy sacias tu sed, pero llega un momento donde la sed vuelve y vuelves a tomar la misma agua, sacia otra vez tu sed y ves un círculo donde tienes sed, tomas agua, tienes sed, tomas agua, y esa agua sacia por un momento tu sed, pero vuelve el ciclo de volver a tener sed y de volver a tomar del agua que hay aquí en la tierra. El Señor usa el ejemplo del círculo del agua para darle a entender a ella que estaba ella hablando con uno que era capaz de quebrantar todo círculo en su vida, todo aquello que está programado a venir de regreso a cada momento. Él le dice: ha llegado a tu vida uno que es capaz de romper con el círculo de tener sed y tomar agua, de tener sed y tomar agua y volver a estar lo mismo. Te has topado con uno que si te da agua, ese círculo se rompe y ya no vas a volver a tener sed jamás, le dice. ¿Sí me está entendiendo? Le dice: yo tengo un agua que no te va a saciar solamente la sed de tener la necesidad de tomar agua, sino que viene a romper con todo aquello que tú has generado alrededor de tu vida, que hoy empieza y mañana termina mal, que no sabes cuándo, pero de repente llega ese momento de saciar algo en tu vida y lo tienes que saciar con aquello que siempre te calma, esa ansiedad. Hay gente, hermano, que padece de círculos en sus vidas, que de vez en cuando aparece el enemigo que ellos tienen, que causa una necesidad falsa de que ellos vuelvan a probar aquello que aparentemente sacia esa necesidad, y les vuelve a ellos a nacer el deseo de caer en aquello para sentirse bien. Haga de cuenta, hermano, que el que padecía antes de fumar cigarrillo, de repente hay un círculo que él dice: yo tengo que dejar esto, y lo deja, y de repente comienza a generar otra vez el deseo. Poco a poco se va acumulando dentro de esa persona de volver a probar un cigarrillo, y se va acumulando la gana, hasta que no está tranquilo, hasta que lo vuelve a hacer. Y después que lo vuelve a hacer, dice: Señor, perdóname, y vuelve otra vez a empezar aquel tiempo que dejas de hacer aquello. Pero el enemigo sabe que tú estás procurando agradar al Señor con tu vida, y que has prevenido de tu vida de cometer algunas cosas que no le agradan a Dios. Y el enemigo sabe que tú estás tratando de mejorar tu vida espiritual, pero él viene a estorbarte, él viene a quererte engañar y a decirte: esto que tú estás experimentando solo se sacia con probar otra vez aquello que has dejado de probar. Aparece ese círculo de que te hace caer, ese círculo
viene acompañado de mucha intención, de mucha mala intención de parte del enemigo. Y el diablo, el enemigo, no viene con esa, como te dijera, astucia de decir, con esa descaradez de decir, yo soy el diablo y vengo aquí a hacerte caer una vez más. No, viene disfrazado, viene aparentando ser la solución a eso que tú estás experimentando, que te deja inquieto, que no sabes cómo arreglar. Y es por eso que de vez en cuando el cristiano termina en el casino. Es por eso que de vez en cuando el cristiano termina, hermano, lejos de la casa de Dios, involucrado más en el fútbol que en la iglesia. Es por eso que de repente el cristiano comienza, hermano, a alejarse de Dios y a buscar más el dinero a través de diferentes formas. Pero de repente el enemigo ha ganado ese terreno y hace que el cristiano caiga en cierto adormecimiento, y hace que el cristiano vuelva a su círculo. El Señor Jesús le dijo a esta mujer: si tú de veras pruebas esta agua, esto va a romper con todo círculo que tú tienes en tu vida. Eso que dices que quieres dejar y no puedes dejar, si tú pruebas esta agua y si tú bebes de ella, va a cambiar no solo tu interior, sino todo lo que está alrededor tuyo. Y eso es a lo que muchos le tienen miedo. Tienen miedo que Dios les arregle la vida. Tienen miedo que Dios traiga orden en su vida. Tienen miedo de perder la aparente diversión que las cosas de afuera vienen a traer a su vida. El Señor le dice: mujer, el que prueba del agua que sale de aquí, vuelve a tener sed y regresa al mismo punto de donde partió. Si tú no haces algo, nunca se va a romper ese círculo. Y es que no es lo mismo tener el vaso y probar el agua a beberla. Usted podrá tener ahí en el vaso, en su vida, un vaso lleno de palabra y probar la palabra y decir: esto es lo mejor que puede pasar en mi vida. Pero no hacer la suya, no hacer que la palabra penetre en su vida y haga el cambio y rompa con toda atadura, toda cadena, todo círculo del enemigo en nuestra vida. ¿Sabe, hermano, que esta palabra que estoy dando hoy era para que toda la iglesia lo hubiera recibido? Este mensaje era para toda la iglesia. Era de haberlo dado cuando todos vienen, cuando todos estuvieran aquí, porque todos padecemos de esos círculos que de repente vienen a querer hacernos caer. Pero yo no me guardo nada para nadie. Así como el mensaje me lo da el Señor, así lo entrego yo el día que sea. Yo no ando guardando mensajes especiales para los domingos. Yo no ando guardando lo que Dios me da, es para que lo entregue, no para quedarme yo con él o seleccionar la audiencia, por decirlo así. El Señor sabe que nuestra vida, la vida de cada uno de los que estamos aquí, de vez en cuando es atacada por esas ganas de volver a hacer aquello que ya hemos dejado. Que de repente viene el enemigo y nos mete eso en la cabeza de querer hacernos caer de nuevo, cuando ya hemos decidido entre nosotros no hacerlo. El Señor le dice: hay una oportunidad para ti hoy. Si tú bebes de esta agua, esos círculos se van a romper y el enemigo va a tener que irse por donde vino, porque no te va a hacer caer si tú te fortaleces en esta agua. La mujer dijo: ¿y dónde está esa agua? Yo quiero de esa agua. Porque entendió. Y Jesús le dijo: a ver, pues llama a tu marido. Y ella le dijo: ¿cuál? Y le dice ella: pues no tengo. Él le dice: es cierto, te voy a comprobar lo que te acabo de decir. Has tenido varios y el que tienes tampoco es tuyo. ¿Ya viste, mujer?
que probar el agua de aquí te hace volver a ese círculo. Que la necesidad tuya no es de tener un hombre en tu vida. La necesidad tuya es de tener a Cristo en tu corazón y a su palabra, que es el verdadero cambio dentro de la vida del ser humano. Alguien piensa que la vida le va a cambiar a alguien cuando tiene a alguien a su lado. No, es cuando tienes a alguien dentro de tu corazón, y ese alguien se llama Cristo Jesús, y a Él sea la gloria, la honra por siempre y para siempre. Esta mujer, Jesús le dijo: te acabo de comprobar lo que te dije. Ese círculo que tú has caído varias veces, que te hace pensar que estás sola en esta vida y que necesitas tener a alguien en tu vida, es de esa sed que yo te estoy hablando. Es esa necesidad aparente que viene de vez en cuando y te golpea y te dice: si no tienes a alguien no vas a salir adelante. De eso te estoy hablando. ¿Y qué te ha provocado eso? Buscarte a alguien más. ¿Cómo llenar esa necesidad en tu vida? Pero eso se lo dijo el Señor Jesús a esta mujer. Pero nosotros no padecemos de ese mal, pero a lo mejor estamos padeciendo o estamos sufriendo el acoso, el ataque, la presión de algo más que nos quiere hacer volver a iniciar el círculo del cual Dios ya nos sacó. ¿Me está entendiendo? Siempre hay algo que de vez en cuando se nos viene a meter a la cabeza y dice: si yo esto, si yo aquello, y si yo volviera, y si yo probara, y si yo esto, y si yo lo otro. Siempre viene el enemigo bombardeando la cabecita de nosotros para hacernos caer y hacernos salir de donde estábamos. ¿Me entiende? Y siempre nos engaña y siempre nos va a decir: tú estarías mejor si, tú estarías mejor si haces esto, a ti te iría mejor si eres esto, a ti mejor haces esto y te va a ir mejor. Cuando el Señor le está diciendo: pruébeme a mí, hombre. Has probado tantas cosas. Hay mucha gente que dice: yo no puedo ser feliz en la vida. Siempre que quiero despegarme me vengo para abajo otra vez. Siempre que creo que esta vez sí voy a salir adelante en la vida, siempre viene algo y me desinfla. ¿Sabes por qué? Porque esas aguas que estás probando no son las que Dios te da. O sea, tener a Cristo en su corazón no es para ser el hombre más rico de la tierra. Tener a Cristo en su corazón no te va a hacer el hombre o la mujer más guapa de la tierra. Pero tener a Cristo en tu corazón te va a hacer romper con todos estos círculos que te hacen sentir mal a veces de una falsa necesidad en tu vida. ¿Por qué el cristiano vuelve al casino? ¿Por qué muchos hijos de Dios abandonan la iglesia? Porque Satanás te dice: si le metes 20 a la máquina, tal vez te da 100. Si le metes 100 a la máquina, tal vez te da 1000. ¿Te acuerdas que hace años así fue? ¿Te acuerdas que hace años ibas pasando y le metiste uno de a 100 y te dio 1000? Puede ser que ahí va aquel y dice: amén. Amén. Quiero ver dónde van menos cristianos. Al Atlantis, al Peppermill o al Gran Sierra. Ya sé, a los casinitos chiquitos ahí donde no sé cómo, Doris, no sé cómo se llama. A uno de esos me voy a meter, ahí nadie me ve. Y de repente llegan los hermanos. ¿Verdad, hermano? Es como que Dios te llega y te pasa diciendo: no importa donde quiera que te vayas a meter de ahí, yo sé lo que estás haciendo. Y qué feo es ver a alguien, la maquinita, pasar por ahí, porque tú fuiste a comer a donde sea y vas pasando por ahí y los ves ahí, y de repente tú dices: lo saludo, no lo saludo, le va a dar pena o no le va a dar pena. ¿Y cómo lo saludo? Pues si lo que está haciendo no es de hermanos. Y quiere que le diga: Dios le bendiga, hermano, amén, hermano, ya casi gano. ¿No? ¿Me entiende? ¿Cómo lo saludo? ¿Cómo? Si está entretenido en las aguas de esta tierra, si está saciando un deseo que la carne le provocó, ¿entiende? Pero mire, el asunto no termina ahí. Eso es lo que el Señor Jesús le pintó el panorama en general a esta mujer.
Y le dice, mira, esto se trata de esto, hombre. Mira, hay un círculo aquí de tener sed, saciar tomar agua, pero a ratito vuelves a tener la misma sed, o más si es posible. Pero hay un momento donde tú puedes romper con ese círculo si con lo que llenas tu vida no es algo de la tierra, sino algo que viene del cielo. Y la palabra de Dios es exactamente lo que sacia nuestra vida, hermano. El Señor Jesús es quien sacia nuestra vida exactamente. No tiene la vida sentido hasta que conoces a Cristo. A veces, hermanos, hemos vivido cosas raras que nos pasaron de niño, de joven, de adulto, como sea, solteros, casados, un montón de cosas raras que a veces nunca tenían sentido. Y decimos, ¿por qué a mí me habrá pasado aquello? ¿Por qué yo me habré caído aquel día? ¿Por qué yo esto y lo otro? Un montón de cosas que uno no sabe por qué pasaron. Pero hasta que vienen los pies de Cristo, uno dice, ahora entiendo. El Señor se encarga de que toda nuestra vida sea conectada y la podamos entender acerca de su voluntad. Y de entender y decir, oh, ahora ya sé por qué no me crié de esta manera. Oh, ahora entiendo por qué el Señor no permitió que yo tuviera aquel trabajo. Oh, ahora yo entiendo por qué el Señor permitió que yo conociera a esta persona o no la conociera. Y uno empieza a entender, Señor, si era tu voluntad que me estabas cuidando, porque esta persona se hizo narcotraficante, por decirlo así. ¿Y cómo hubiera sido mi vida con esa persona? ¿Me estoy dando a entender? Mira, Señor, me libraste de esto, porque esta persona cómo hubiera sido violenta conmigo, así como lo está haciendo con su familia hoy. Gracias, Señor. Aparentemente eran buenos candidatos, pero Dios decía, no. En el futuro vienen problemas por esta situación. Y el Señor, hermano, va obrando en nuestra vida y nos va evitando ese montón de cosas que solo cobran sentido cuando venimos a los pies de Cristo. Hasta entonces decimos, ahora entiendo, Señor. ¿Sabe que yo en El Salvador quizás anduviera perdido, hermano? Pero el Señor me trajo a esta nación para aislarme de todo lo que yo hacía allá y mostrarme aquí que sin Él yo no puedo salir adelante. Aquí fue donde yo me rendí a Él. Y hay otros que vienen cristianos de nuestros países y se vienen a rendir aquí a la vida cristiana. Y aquí caminan y andan como derrotados. Mientras sabemos nosotros que aquí en medio de este país hemos conocido al Señor y nos hemos levantado. ¿Cuántos son de esos aquí? Denle un aplauso al Señor. Vamos a Mateo capítulo 12. ¿Dice Mateo? Mateo capítulo 12. Sí, Mateo capítulo 12. Ya el Señor lo explica de una manera más detallada qué es lo que pasa en el mundo espiritual cuando uno rompe con ese círculo, pero lo deja a medias prácticamente. Dice la palabra, verso 43 del capítulo 12 de Mateo. Dice, cuando el espíritu inmundo. ¿Cuándo quién? Cuando el espíritu inmundo sale de dónde? Sale del hombre. Anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. ¿Qué es lo que pasa cuando el Señor dice fuera a todo espíritu maligno? Sale del ser humano y se va. Anda por lugares secos buscando dónde descansar, pero no lo haya. Y dice después, entonces dice, verso 44, volveré a mi casa, dice este bandido, mire. Volveré a mi casa de donde salí. Y mire, hermano, y vuelve. Esa es la palabra que sí lo cumple. No es posible que tenga más palabra un espíritu inmundo que nosotros. Nosotros a veces decimos muchas cosas y no las cumplimos. Pero mire, este espíritu inmundo
dijo que iba a volver y volvió. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo la halla? Vacía, desocupada, barrida y en orden. ¿Quién trajo orden a esa vida? Cristo. ¿Quién barrió todo lo sucio de esa casa? Cristo. Pero ¿quién la dejó vacía? ¿Sabe que ahí ya no fue Cristo? Porque Cristo, si tú lo invitas a entrar, Él entra. Si Él toca la puerta y tú oyes su voz y tú le abres, Él entra. Pero Él a la fuerza no entra. Y aquí es donde está la voluntad de muchos que hemos sido libres de ataduras, de cadenas, de estorbos del enemigo. Pero no invitamos a Cristo a entrar. Nos quedamos con el milagro. Nos quedamos con el favor de Dios. Nos quedamos con aquello grande que Dios hizo en nuestra vida, pero no lo invitamos a Él a ser parte de ella. Sí. Todo el mundo busca a Dios por un milagro y lo consigue a veces por la fe. Y Dios les arregla la vida, les pone orden y se les deja la vida limpia. Vaya, comience de nuevo. Y se queda el Señor ahí. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Pues ya le barrí, ya le limpié, ya le ordené su vida. ¿Qué va a hacer hoy? Invíteme a entrar. Ah, no. Es que a mí eso ya es religioso. Es que no, ya tener un compromiso con Dios ya es para gente vieja. Ya, yo estoy joven todavía, dice uno. Ya me hizo Dios la liberación, ya me arregló la vida, me quitó ese estorbo. ¿Qué voy a hacer ahora con Él? Invitarlo a vivir dentro de mí. Decirle: Espíritu Santo, llena todo espacio que ha quedado ahora en mi vida que no ocupabas tú antes. Dale tu vida a Cristo. Es lo que falta aquí. Este hombre recibió el favor de Dios, pero no le dio su vida a Él. No lo invitó a ser parte de esa casa. Por eso estaba vacía. Porque si Dios vive en ese corazón, el espíritu humano, aunque vuelva, no vuelve a entrar. Porque ahora Dios habita en ese corazón. ¿Entiende? Entonces dice: volveré a la persona. Dice ahí, imagínese, hermano. Volveré a la persona de la cual salí. ¿Cuántos han tenido alguna vez estorbo al enemigo? Feo. Esos pensamientos a veces de faltar, esos pensamientos a veces de que, ¿y si me muero? Esos pensamientos de que, si me estrello, si me choco, y si un día me muero, ¿qué van a hacer? Esos pensamientos, hermano, de derrota que a veces llegan. El enemigo dice: voy a volver a mi casa. Imagínense, hermano, considera tu vida como la casa de ellos. Señor lo reprenda, amén. Amén. Imagínate cómo te ven ellos a ti. ¿Y tú te consideras templo de Dios o no? Sí, amén. ¿Verdad que sí? Tenemos que ver nuestra vida como templo y morada del Espíritu Santo de Dios. No como la casa de donde salió ese demonio. El demonio piensa que es su casa porque de ahí lo sacaron. Pero nuestra vida no le pertenece a ningún demonio ni a ningún espíritu inmundo. Le pertenece al Espíritu Santo de Dios que el Señor derramó sobre nuestra vida, y somos salvos por la sangre de Cristo. Él pagó el precio por nosotros. Somos de Él. No del enemigo. El enemigo piensa que somos de Él. Dice: voy a volver de donde salí. Y llega y dice: aquí, donde me sacaron. Bueno, me sacaron para renovarme la casa nomás. Y dice: bueno, voy a llamar a mis cuates. ¡Ey! Va a llamar, dice, 7 más. ¿Verdad que sí?
7 más. Pero cuando sucede lo que el Señor dice, dice después, y el estado, perdón, entonces va, dice, y llama consigo otros 7 espíritus peores que él. Peores que él. Por ejemplo, al que sacaron de ahí era un espíritu de mentira, por decirlo así. Un espíritu mentiroso, que sin necesidad tú de tener nada que hacer, mentías. ¿Qué horas son? Las 1:15. Era mentira, pero tú dices, la 1:15, ya, mientes porque ya, ¿me entiendes? Por mentir. Cuando salió ese espíritu de ahí, viene y consigue ahora otro peor. ¿Qué sería algo peor que la mentira? De hacer un engaño. Hay mentiras que se dicen así, pero un engaño ya es algo premeditado. Ya es una mentira programada, ¿me entiendes? Ya es una mentira con ventaja, ya programada de ver cómo le vas a hacer para mentir. Entonces, aquella persona que antes solo mentía, ahora ya engaña. Y su estado ahora es peor que el inicial. Un ejemplo, el espíritu que sacaron era un espíritu de cigarrillo, por decirlo así, que le gustaba que tú fumaras todo el tiempo. Y lo sacaron de ahí. Ahora después que regresó este espíritu que le gustaba hacerte fumar, ahora viene uno que le gusta que tú tomes y bebas cualquier cosa a la hora de estar fumando. Entonces ya no te eres solo un fumador, sino ahora ya eres fumador y borracho. Antes solo era un espíritu que te hacía ver las cosas que estaban mal. Ahora viene otro que te hace que las busques y te hace caer en él. ¿Sí me entiendes? Amén. O sea, Dios te libró un día y confrontó lo que nosotros éramos antes. Y nosotros nos dimos cuenta que estábamos mal y le dijimos, sí Señor, ayúdame, libérame de esto en el nombre de Jesús. Que el Señor honró su presencia, su palabra en tu vida y te limpió, te libró de eso. Pero cuando tú viste que no pasaba nada, que no pasó a más, veniste y volviste a tener la necesidad o la sed nuevamente de probar aquello que habías dejado. Viene aquel y dice, hey, 7 más peores que yo entran ahora a la vida del ser humano que nunca le entregó su vida a Cristo. Y entonces dice ahí, el postrer estado, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque estaba vacío. Porque solamente quería el favor de Dios, pero no quería a Dios. Muchos quieren los beneficios de ser cristianos, pero no quieren tener un compromiso con Dios. Muchos quieren que Dios les bendiga, les bendiga, les bendiga, les bendiga, pero ellos nunca dan nada para Dios. Hay otros de diferentes maneras, pero dice la palabra que el Señor describe, pues, es lo que pasa en el mundo espiritual cuando un círculo se rompe. Y el Señor rompe el círculo de este hombre que estaba, hermano, necesitado de ser libre de eso que le iba a echar a perder la vida. Pero como le hicieron el milagro y todo se arregló en ese momento, dijo, pero no tengo necesidad de volver ahí, no tengo necesidad de esto, no tengo necesidad de aquello, ya Dios me arregló esto, suficiente. Pero de repente sucede esto. El que salió de ahí dice, yo voy a volver y hoy vas a ver. Y hermano, dice la Biblia que lo haya vacía la casa. Y ese es el problema, que nosotros tenemos que estarnos constantemente llenando de la presencia de Dios, de su palabra, de estar en su presencia, hermano, de la alabanza, adoración, que tu vida sea un lugar donde brote constantemente vida. El Señor le dijo a la mujer samaritana, quien beba de esta agua, dentro de ella va a tener ahora una fuente que saltan aguas, pero para vida eterna. Una persona que tiene a Cristo en su corazón tiene una fuente dentro de sí
que está constantemente brotando alabanza, palabra, la gloria para Dios, honra para Dios. ¿Sí me entiendes? Es una fuente que da vida, que está hablando de vida, que promueve la vida, que anuncia que hay alguien que da vida. Entonces se vuelve una persona, hermano, que es útil para Dios. Pero esta persona agarró el agua que liberaba. El demonio se fue, pero nunca se la bebió, no lo hizo parte de él. Y ahí es donde está el problema. El enemigo retorna, regresa. Al Señor Jesús lo dejó de molestar por un tiempo nada más. Pero más adelante usted va a ver que el enemigo vuelve y lo vuelve a estorbar. Nosotros, hermano, debemos de tener presente la palabra que dice: aquel que está firme, mire que no caiga. Y el que está medio chueco, enderécese, párese bien. ¿Verdad? Tenemos que creer esa palabra. No podemos darnos el lujo a cada rato, hermano, de estar, en esta situación. Y no es porque estemos endemoniados, sino porque estamos cayendo en un círculo del juego del enemigo. El enemigo dice: ok, te voy a dejar tranquilo por un tiempo, pero voy a volver. Y es ahí donde a veces nosotros no nos damos cuenta que el enemigo ha vuelto. Pero no nos damos cuenta porque viene disfrazado de buenas intenciones o de otra cosa. Pero viene con todo para querernos sacar de la voluntad de Dios. Hay cosas que hemos cometido que están mal en los caminos del Señor. Y hemos pedido perdón al Señor y el Señor nos ha restaurado y nos ha dado la oportunidad de volver a mantenernos de pie. Y gloria a Dios, cuando todo eso está, todo el mundo feliz. Pero de repente el enemigo va a decidir regresar. Y va a querer retornar a tu casa, a tu vida, porque él te ve como una posibilidad. Y mientras estemos aquí, todos estamos expuestos. Por eso constantemente tenemos que buscar de Dios. Constantemente tenemos que estar rindiéndonos delante de Dios y diciéndole: Señor, yo quiero que habites en mí. Señor, ayúdame a superar esto. Señor, ayúdame a detectar esto cuando vuelva. Señor, ayúdame a detenerme en esto. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay cristianos que han cometido el mismo error una vez, otra vez, y el enemigo quiere que lo vuelvas a cometer otra vez. Y cada vez que vuelves a caer, te sientes mal. Y te das cuenta que no estás caminando en la voluntad de Dios así. Nadie te señala, nadie te expone. Solo tú sabes lo que se está cocinando dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Y un cristiano descuidado es presa fácil el enemigo, para volverle y destruir la vida que el Señor había limpiado para él, no para el enemigo. Porque el Señor limpió la casa y trajo orden a su casa, no para que el otro enemigo lo hiciera uso de él, sino para que al final esta persona le dijera: sin ti esto no es posible, sé parte de mi vida. Tenemos que abrirle constantemente el corazón al Señor. Yo dejo este mensaje hasta aquí porque hemos entendido que esos círculos son reales, que de vez en cuando vienen, hermano, y que no podemos descuidarnos de Él. Es el Señor quien nos va a sacar adelante. No solo nuestra experiencia, no es contar hasta 10 y se me va a ir el mal carácter, no es contar hasta 10 y me va a pasar, no, es ponerlo en las manos del Señor y decirle: Señor, quita esto de una sola vez de mi corazón. Amén. Ya que limpiaste, ya que arreglaste esto, Señor, no te permití llegar hasta allá, pero hoy te abro las puertas de toda mi vida
Arranca esto de raíz que me hace caer constantemente. Porque si no lo arrancamos de raíz, vuelve a crecer y vuelve el círculo otra vez. Hay que arrancar las cosas de raíz. Yo te invito a que cierres tus ojos. Nos despedimos de nuestros hermanos del internet. Que Dios les bendiga. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y tú hables con Dios, porque yo no puedo comprometerme por ti.